La parte más importante del tema de funciones es sin duda sus aplicaciones. Tanto en el cálculo diferencial y en matemáticas más avanzadas, se les conoce como modelos matemáticos que funcionan con una función matemática. De tal manera que cualquier problema, nosotros podemos modelizarlo con una función para poder darle una solución. Esto es, por ejemplo, en un término de un ejemplo muy sencillo, podría ser que cuando tú entras a un estacionamiento, prácticamente el pago está en función del tiempo. Por lo tanto, tenemos una variable que es el dinero y la otra variable que es el tiempo. Date cuenta que ahí podemos tener una función y formalizar con lenguaje matemático cómo sería la solución de un problema de este tipo. A continuación veremos algunos problemas que poco a poco te darán la pauta para ir avanzando en este tema de funciones matemáticas. En este primer problema nos presentan lo siguiente, nos dicen, la altura de un cilindro es dos veces la altura del radio, es decir, el doble del radio. Por lo tanto, me dicen, expresa el volumen de dicha figura en función de la altura. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a primero pasar lo que tenemos ahí, el lenguaje verbal al lenguaje matemático. Lo primero que me dicen es que la altura, entonces vamos a poner aquí h, es igual a el doble del radio, por lo tanto sería dos veces el radio. De aquí nos podemos dar cuenta de lo siguiente. El radio en función de la altura, ¿cómo quedaría? Bueno, pues es simplemente ese 2 pasarlo dividiendo. Está multiplicando, pasa dividiendo y aquí tengo el radio. Tengo en base a esta relación una pequeña relación que nos pone el radio en función de la altura. ¿Esto para qué nos sirve? Bueno, porque el volumen del cilindro, vamos ahora con nuestra información, ya sea una fórmula matemática de la figura o fórmulas conocidas o alguna relación matemática que te dé, que te relacione las variables, tanto la variable dependiente como la variable independiente. Por ejemplo, para el volumen de un cilindro tenemos la siguiente fórmula. Es pi por radio al cuadrado, esto sería el área de la base, multiplicado por la altura. Me dicen que exprese esta fórmula de volumen, pero únicamente en función de la altura. Es decir, en el cálculo diferencial y en el cálculo de una variable, únicamente podemos valernos de dos variables, la independiente y la dependiente. Aquí tengo una variable, que es la función, la variable en este caso dependiente, y aquí tengo dos variables. Por lo tanto, vamos a transformar esta fórmula de dos variables en una sola. De hecho, será expresa el volumen en función de la altura. Entonces, vamos a sustituir esta R gracias a esta primera relación. Vamos a introducirla y a verificar cómo queda nuestra transformación. Pondríamos entonces, sería el volumen en función de la altura, así, y esto me quedaría aquí, pondríamos aquí pi. Ahora, el radio, que sería equivalente a h sobre 2, lo podemos poner aquí, sería h sobre 2. Y esto, como es el radio, va al cuadrado y finalmente por h. Démonos cuenta que si tú sigues avanzando aquí, la constante pi, bueno, esta permanece sin problema. Y aquí tendríamos h sobre 2 elevado al cuadrado. Aplícalo matemáticamente, te quedaría h cuadrada. Y 2 al cuadrado te quedaría pues 4. Y luego aquí tenemos la altura. Ahí está. Esto de aquí se puede simplificar y ahora sí tienes la función del volumen expresado en términos de la altura. Voy a ponerlo aquí ya de manera correcta. B de h sería igual a pi como constante, h cuadrada por h, pues nos quedaría h cúbica. Y finalmente el 4 está dividiendo, entonces bien podemos ponerlo todo esto dividido entre 4. Y aquí tienes la solución de este problema que te ayuda utilizando una función de una variable que es volumen y la otra variable independiente que sería altura. En este segundo problema nos dicen el perímetro de un rectángulo es de 26 unidades. Y nos preguntan o nos expresan hallar el área o la función del área en función de su largo. Vamos a ver. Primero, pasando la información, nos damos cuenta que el perímetro es de 26 unidades. Entonces, podemos comenzar colocando 26 unidades, que es el perímetro, es igual, la fórmula del perímetro de un rectángulo sería dos veces el largo más dos veces la altura. Entonces, podríamos ponerlo como dos veces el largo más dos veces aquí la altura. Listo. Ahora vamos a hacer un despeje que me permita sustituir alguna variable. Por ejemplo, aquí voy a despejar la altura. Si despejamos la altura, nos damos cuenta que nos queda lo siguiente. Nos quedaría 26. Este dos veces el largo pasaría restando sin ningún problema. Y este 2 que está multiplicando pasa en este caso dividiendo. Puedes simplificar todavía un poco más esto. 26 entre 2 te daría 13.
y menos 2L entre 2, pues te queda nada más menos L. Y entonces esto sería, la altura es igual a 13 menos el largo. Tenemos una pequeña relación de la altura en función del largo. Como toda la fórmula del área va a quedar expresada en función del largo, por eso hacemos este cambio. Ahora sí, siempre que tengas la idea de cuál fórmula usar, vete a una fórmula matemática ya sea conocida o también trata de expresar una función obtenida de alguna manera para que puedas tener alguna relación. Es decir, aquí como me dicen el área en función del largo, pues me voy a la fórmula del área. En este caso, el área sería la altura por el largo. Es la fórmula más simple para el área. Vamos a sustituir aquí para hacer una combinación. La altura la podemos sustituir por 13 menos el largo y tendré toda esta fórmula en lugar de dos letras, todo en una sola letra de este lado, que es el largo. El área en función del largo. Entonces pondríamos área en función del largo. Nos quedaría, en lugar de poner altura, pondríamos el despeje equivalente que tenemos aquí arriba, 13 menos el largo por el largo. Ahí está. Y ahí está, podemos obtener ya ahora sí nuestra fórmula final. El área en función del largo, la variable L, variable dependiente, variable independiente, L por 13 me quedaría 13L, y luego menos L por L me quedaría L cuadrada. Y ahí está, tengo una función de este tipo cuadrática.